Hola, bienvenido al canal de asesorías Prexun. Yo soy la maestra Paulina y en esta serie de videos estamos resolviendo las actividades de aprendizaje de la materia Estudio del Cambio. Estamos en la etapa 2, que es la de derivación. Esta es la primera actividad de aprendizaje. Este video va a comenzar con el ejercicio 6, ¿ok? Y en esta serie de ejercicios nos están preguntando por la razón de cambio promedio y vamos a encontrar aquí que a lo mejor le podemos llamar también de otra manera, ¿ok? Entonces vamos a leer el ejercicio número 6. Dice, la función de posición de una partícula que se mueve en línea recta está dada por s de t igual a 3t cuadrada menos 9t más 8, donde s se mide en metros y t en segundos, ¿sí? O sea, quiere decir que cuando t vale, no sé, digamos 3 o 10, o sea, estoy preguntando cuál es la posición de la partícula en 10 segundos, ¿sí? Entonces, si quiero saber cuál es esa posición, pues sustituyo t igual a 10 o no sé en qué segundo quieran, y esa función nos regresa en qué posición va a estar, ¿ok? Eso es lo que dice ahí. Por eso S se mide en metros, o sea, lo que nos resulta va a ser en metros y lo que yo evalúe va a ser en segundos. Entonces nos pide hallar, inciso A, la razón de cambio promedio de S con respecto a T en el intervalo de T 2 segundos hasta T 5 segundos, ¿sí? O sea, la T varía de 2 a 5, recuerden que la T se mide en segundos. Entonces mucho cuidado aquí, o sea, esta S es de segundos y esta S es de la función, o sea, no es lo mismo. Entonces, al momento de ahorita hacer los cálculos, estas S pues no las vamos a considerar porque ya sabemos que la T se mide en segundos. ¿Ok? Entonces yo quiero saber la razón de cambio promedio de S con respecto a T en ese intervalo. O sea, cómo se mueve mi partícula de entre 2 segundos y 5 segundos. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de cambio promedio? Entonces, les repito, vamos a escribir siempre lo mismo. O sea, no siempre escribirlo, sino el cálculo siempre va a ser el mismo. Porque a lo mejor cambia que ustedes escriban delta tal entre delta tanto. En este caso sería delta S entre delta T. Sí, ya no sería Y entre X, porque ahora pues tienen otros nombres. Pero pues sería eso, ¿ok? O a lo mejor escriben razón de cambio promedio o RSP. ¿Ok? Entonces, lo único que hay que hacer aquí pues es S de, en este caso sería T2 menos S de T1. Sí, ya no son X, ahora son T's. Pero el cálculo es el mismo. Y aquí es un T2 menos T1. ¿Ok? Entonces lo único que hay que encontrar pues es T1, T2, hacer estos cálculos y lo mismo, hacer esta operación. Entonces T1 es de dónde empiezo. T1 vale 2. Sí, ya le quitamos esa S. Yo sé que ya se mide en segundos, entonces esa S ya se las quitamos. No son necesarias. T2 es 5. ¿Ok? Ahora vamos a calcular quién es S de T1. Entonces, en nuestra función, en esta que está aquí, sustituimos 1 en donde veamos T. Perdón, sustituimos 2 en donde veamos T. Porque S de T1 pues es S de 2. Entonces, en donde veamos T ponemos un 2. 3 por 2 al cuadrado menos 9 por 2 más 8. Y eso nos da un total de 2. Y luego S de T2 pues es S de 5. En donde veamos una T ponemos un 5. ¿Ok? Y eso nos da un total de 38. Y finalmente hacemos la división, perdón, la resta de S de T2 menos T1 menos S de T1. Es decir, 38 menos 2 y nos da un 36. Ahí está. Y quiere decir que en el numerador vamos a poner ese 36. Y en el denominador, pues es T2 menos T1, o sea, 5 menos 2. Y nos queda un 3, ¿sí? Eso, esta resta de aquí. Igual lo voy a anotar aquí aparte. S2 menos S. Perdón. T2 menos T1. 5 menos 2. Y nos queda un 36 entre 3 y pues eso es un 12. ¿Okay? Entonces está habiendo ahí un cambio de 12 metros en este caso. Y en promedio, en lo que se mueve la partícula de
entre 2 y 5 segundos. ¿Sí? O sea, en lo que pasa ese tiempo, como que la partícula se mueve ahí tantos metros en promedio. ¿Ok? Entonces, de nuevo, lo que pasó aquí es que cambió el nombre. Entonces, nada más tengan cuidado con eso, porque a veces nos casamos con las Fs, con las X, y a veces está mal utilizar eso cuando el problema ya tiene otro nombre. Entonces tengan mucho cuidado con eso. A lo mejor se les hace un poquito difícil en el sentido de que se les olvida. Sí, o sea, se les olvida que al escribir ya no son X, sino que son T y cambian letras. Empezaron con T y terminaron con X y cosas así. Entonces nada más tengan mucho cuidado con eso. Cuando ya cambien de letras, recuerden, las operaciones son las mismas. Voy a hacer este mismo cálculo. Lo único que va a cambiar es que ya no se llaman X, ya no se llaman Fs, ¿sí? Sí, ahora en este caso, en este problema, son Ss y son Ts. ¿Ok? Entonces vamos ahora a leer el inciso B de este problema y dice: a la razón de cambio promedio de la distancia S con respecto al tiempo se le llama velocidad promedio. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de posiciones, de que se movió en metros, tantos segundos y tal, en vez de decirle razón de cambio promedio, también se le puede llamar velocidad promedio. ¿Qué quiere decir? Que les pueden pedir razón de cambio promedio o velocidad promedio. Sí, solo en este tipo de problemas, en problemas en donde involucren eso de moverse en tal distancia a tal tiempo, ¿sí? Si ya son otros tipos de problemas como costos y eso, no se va a llamar velocidad promedio, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso, siempre que estemos hablando de cosas de distancias, cuánto se movió y tal, también les pueden pedir velocidad promedio, ¿ok? Es otro nombre, entonces en vez de escribir razón de cambio promedio, pues vamos a escribir velocidad promedio, pero es el mismo cálculo, ¿ok? Entonces escribimos aquí velocidad promedio, y es el mismo cálculo. En este caso también es el mismo problema, son S, pero vamos a escribir lo mismo, S de T2 menos S de T1 entre T2 menos T1, ¿sí? Exactamente la misma fórmula, nada más que va a tener otro nombre. ¿Ok? Y ahora sí vamos a leer lo que sigue. Dice: de acuerdo con lo anterior, determina la velocidad promedio, es decir, la razón de cambio promedio, de la partícula en el intervalo desde t igual a 4 segundos hasta t igual a 4.1 segundos. ¿Ok? Entonces la función es la misma. Esta que teníamos acá, 3t cuadrada menos 9t más 8. Lo voy a escribir aquí. 3t cuadrada menos 9t más 8. Ok, nuestra función es esa. Hay que identificar nada más quién es T1, quién es T2. Entonces T1 es 4. Sí, 4 segundos. Entonces el segundos no lo escribimos. Ya sabemos que las T's se mueven en segundos. Entonces T1 es 4 y T2 en donde termina es 4.1. Entonces yo quiero saber qué pasó en un lapso muy muy pequeño. Y pues ya calculamos lo demás, S de T1. Entonces en donde veamos T ponemos un 4. Menos 9 por 4. Aquí debería haber una T. Y aquí un cuadrado. Nada más que no se pintó. Ahí está. Lo corroboro. 3T cuadrada menos 9T más 8. T1 vale 4. T2 vale 4.1. Y se pintó. Ahí está. Ahora sí, S de T1, donde veo una T, pongo un 4. Entonces es 3 por 4 al cuadrado, 9 por 4 más 8. Y S de T2, ahora voy a poner un 4.1. ¿Ok? Entonces, el S de T1 nos va a dar un total de 20 y S de T2 nos va a dar un total de 21.53. Hubo ahí un cambio chiquito en la posición de la partícula. Y nada más hay que hacer la resta. Lo voy a anotar aquí a un ladito. S de T2 menos S de T1. Es decir, 21.53 menos 20. Y eso nos da un total de 1.53.
nos quedamos con este. Y la resta de los t's, que pues nos va a dar un punto 1. T2 menos punto 1. T2 será 4.1 menos 4, 0.1. Entonces la velocidad promedio va a ser 1.53 entre punto 1. ¿Ok? Y eso nos da un total de 15.3. Entonces la velocidad promedio de nuestra partícula fue de 14.3. ¿Ok? Entonces, para el inciso A fue la razón de cambio promedio. Para el inciso B fue la velocidad promedio, que acuérdense que es lo mismo, nada más que le cambian el nombre. ¿Ok? Entonces, tanto puede venir como razón de cambio promedio o puede venir como velocidad promedio en estos problemas, ¿ok? En los que hablan sobre posiciones, de que distancias y tiempo, ¿ok? Entonces, hasta aquí quedaría este video. En el siguiente vamos a continuar con el último problema de esta actividad de aprendizaje y con las siguientes actividades de aprendizaje. Entonces, pues no olviden darle like y suscribirse.